vamos a ver las partes del análisis del cuento. Empezaremos por decir que el cuento es una narración corta. El cuento es una historia pequeña que tiene pocos personajes y que tiene una o dos situaciones nada más, como problemáticas. El cuento tiene una estructura que es el planteamiento, el nudo, dentro del nudo va el clímax y el desenlace. En el planteamiento inicia la historia, se presentan los personajes y nos va a decir qué es lo que va a pasar o como a dónde va la problemática. En el nudo se desarrolla la historia y entonces explota la problemática y dentro de esa problemática está el clímax. El clímax es esa parte chiquita, muy pequeña, donde te quedas sin aliento, donde no sabes qué va a pasar, donde explotó el problema y entonces no sabes como si se muere o no se muere, si la besa o no la besa, si la rapta o no la rapta. Y en el desenlace se soluciona el problema y termina la historia. Se le da el punto final. Existen dos tipos de finales. Pueden ser finales abiertos o finales cerrados. En el final abierto te deja pensando, no sabes qué va a pasar, como que no termina del todo terminar, te deja como siempre abierta la posibilidad de que pase una cosa u otra. Y en el final cerrado es el felices por siempre y ahí se acabó y tan tan. Dentro del análisis del cuento también vamos a ver las características de los personajes. Los personajes tienen características físicas y tienen características psicológicas. Cuando te dice el muchacho era alto, moreno, varonil, bronceado, esa es una característica física. Cuando te dice es que ella era muy buena gente y era una persona muy dulce y ayudaba a todo el mundo, es una característica psicológica. Existen diferentes tipos de personajes. Vamos a empezar por los personajes protagonistas. En los protagonistas recae el peso de la historia. Todo se centra en ellos. Alrededor de ellos pasan todas las cosas. También tenemos personajes secundarios, que es la tía del protagonista, la hermana del protagonista, la mejor amiga del protagonista, que siempre están dentro de la historia, que les están pasando cosas, que ayudan a desarrollar la historia, pero no se centra en ellos. Después tenemos otros personajes que se llaman ambientales. Los ambientales les podremos decir extras. ¿Se acuerdan esa parte del Titanic donde el Titanic se hunde y muchos se mueren? Todos esos que no tenían diálogos, que no aparecían en la historia, que no tenían nada que ver, son los extras. Nos ayudan a darle ambientación a la historia. Imaginemos que estamos en un restaurante y que aquí están los dos protagonistas. Alrededor de ellos hay meseros, el cocinero, la persona que pasó al baño, los que están comiendo al lado. Todos ellos que nos ayudan a dar ambiente serían esos, los ambientales, personajes ambientales. Después tenemos otros personajes que se llaman incidentales. Los incidentales son muy importantes porque aparecen una vez. Tienen un diálogo chiquito, pero ese diálogo es fundamental porque algo va a pasar con la historia. Si ese diálogo no existe, no se desarrolla la historia. Entonces, el incidental aparece una vez, pero es muy, muy importante. Después de los incidentales tenemos los aludidos. Y los aludidos son aquellos que mencionaron, no aparecen a cuadro. Imaginemos que el cuento es una obra de teatro y entonces esos aludidos como solo los mencionaron. Mi tío Roberto dice que los mexicanos tomamos tequila. El tío Roberto nunca apareció, solo lo mencionaron en la historia. Ese es un personaje aludido. Después de los personajes, podemos hablar del tiempo en la historia. El tiempo en la historia puede ser una época, como el cuento se desarrolló en la Revolución, es una época. Pero dentro de esa época, ¿cuánto tiempo duró el cuento? Imaginemos que el cuento se trata de un muchacho que creció en un rancho y a los 18 años se fue al ejército, llegó al ejército, mató a muchos, se enamoró de una muchacha y regresó a su pueblo. Y el cuento puede durar 70 años. ¿Sí me explico? El tiempo que tarda en la obra, no el tiempo en lo que tardas en leer o el tiempo en el que estamos, es el tiempo en el que se escribió eso. Tenemos los lugares que son muy importantes. Los lugares es
todos aquellos lugares donde los protagonistas estuvieron en el cuento. Se desarrolló en una casa, pero también aparecían en la escuela, pero luego iban al parque. Bueno, la casa, el parque y la escuela son los lugares. Tenemos también tipos de narradores. Los tipos de narradores son 3. Y el narrador, recuerden que es la persona que nos cuenta la historia. El narrador nos va a ir platicando. Puede ser narrador en primera persona, que sería el protagonista. El narrador en primera persona soy yo y yo estoy contando una historia. Voy caminando hacia la plaza y entonces subo las escaleras y entonces llegué y luego la vi y entonces la besé. ¿Sí? Es mi historia. Yo la hablo. Después tenemos el narrador, que es el testigo. No está dentro de la historia, está por fuera, pero está viendo todo lo que está pasando. Y entonces él contaría en tercera persona y sería algo así. Y entonces Juan va caminando, sube las escaleras, llega a la plaza, se encuentra a María. María se ve preciosa con un vestido rosa, pero entonces se saludan, se ven a los ojos y se besan. Está en tercera persona. Después tenemos otro tipo de narrador, que es el narrador omnisciente. Y ese, además de que es un testigo, también sabe lo que piensan y sienten los personajes. Entonces sería algo así. Y entonces va caminando Juan. Cuando lo observa, se le revuelve el estómago. Siente que las mariposas están revoloteando en su panza. Camina. María lo observa. Cuando María lo ve guapo. Se lo imagina en el altar. Y entonces recuerda a María que él es el amor de su vida. Cuando se ven, se abrazan y se besan. Está en tercera persona, pero además es como si fuera Dios el omnisciente, porque sabe lo que piensan y sienten sus personajes. Entonces hasta ahorita hemos visto estructura, personajes, tipos de narrador, tiempo y lugares. Entonces lo que nos falta son los géneros. Generalmente pensamos que los cuentos solo son infantiles y nos equivocamos. Hay cuentos de todos. Cuentos policíacos, cuentos de terror, cuentos de suspenso, cuentos de drama, cuentos de amor, cuentos infantiles, cuentos de aventuras, cuentos policíacos. Entonces, hasta aquí las partes de la estructura del cuento. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Hasta la vista.